Vamos a hablar acerca de proyecciones. Mucha atención porque, bueno, recuerden lo que hablamos el miércoles, cuando les decía que estas son las bases, este es como el calentamiento previo a las materias que vienen más adelante. Y si quieren hacer vida profesional en el departamento de planificación de una empresa, este es el camino, ¿no? Porque tienen que aprender a hacer proyecciones con base en una serie de herramientas y técnicas. Lo que vamos a abarcar hoy es el estado de resultados que ven acá del ejercicio de Colombina. El miércoles vamos a hablar del estado de situación y vamos a consolidar todo en lo que es la proyección del flujo de caja libre. Que recuerden que ese es el instrumento que estamos utilizando para hacer planificación. Entonces, miren, yo lo que voy a hacer es ir comentando un poco aspectos resaltantes de las láminas y a la vez voy a tomar el ejercicio resuelto. Aquí lo tengo vacío. Aquí lo tengo vacío porque lo vamos a llenar. Y lo que quiero que se lleven en esta grabación es ese llenado completo de lo que sería esta proyección al año 2019. Lo que vamos a hacer en el caso de negocio 2 es hacer proyecciones no de un año, sino de varios años. Pero si ustedes entienden cómo hacer la proyección de un año o un periodo, tienen más que suficiente para hacer la proyección de los años posteriores. Ok, yo lo primero que les quiero traer a la mesa es lo siguiente. Hay algunas partidas que ustedes pueden, vamos a decir, proyectar de manera automática si no se cuenta con la información necesaria. Creo que algo pertinente que pudieran anotar, si están anotando, es lo siguiente. Voy a hacer aquí una pregunta en el chat. Déjenme escribirla acá. Ok, yo comento allí. ¿Es posible relacionar una cuenta con una variable o premisa? Se van a dar cuenta que la gran mayoría de las cuentas, la respuesta es que sí. Pero si la respuesta es no, y creo que, a ver, esto es importante que se lo lleven, si no es posible hacer la relación, hay que ser conservador. Y de hecho, eso es algo que van a ver que voy a repetir muchísimo y a lo largo de los videos también lo digo. ¿Qué significa ser conservador? En este contexto, ser conservador significa que si tú no tienes alguna variable o alguna premisa con qué ligar la cuenta, deja el monto del periodo anterior y lo dejas fijo, lo dejas constante. Eso puede sonar un poco extraño porque ustedes me dirán, ajá, entonces esa cuenta no cambió. Bueno, tú estás siendo conservador. Aquí vamos a hacer una proyección que es, vamos a decir, la más segura dentro de todas las opciones que podamos tener. Entonces, ¿qué partidas no tenemos información? Y lo vamos a ver a medida que lo vayamos llenando, pero yo quiero ir de una vez a las partidas que me interesan. Los gastos financieros, por ejemplo, se van a dar cuenta que no hay información respecto al préstamo, respecto a deudas. No hay, a ver, no hay una tasa de interés o no está programado el plan de pagos de la deuda para yo poder inferir cuál sería ese gasto financiero que yo voy a pagar el año siguiente. Como yo no tengo esa información, yo puedo asumir de golpe que en el año que viene voy a dejar el mismo gasto de interés. ¿Por qué? Porque yo voy a asumir, o sea, fíjense que aquí vamos a utilizar varias premisas. Yo voy a asumir que no me voy a endeudar, que el año que viene no me voy a endeudar más de lo que ya estoy endeudado. ¿Sí me explico? Lo mismo con los ingresos financieros.
van a ver que la mayor parte de las premisas que nosotros vamos a manejar van a ser asociadas a las operaciones. Lo financiero lo vamos a dejar prácticamente igual. Si yo no tengo alguna premisa que me permita proyectar el ingreso financiero, además recuerden que esto puede ser o porque yo invertí en otras compañías o yo le presté a otras compañías. Como yo no tengo información, la voy a dejar igual. A ver, ¿esa idea se entendió? Ok, vamos a decir que este es el trabajo rápido. Esto es algo que ustedes, si no cuentan con la información, pueden confiar y pueden dejarlo así. Que ojo, que esta es la proyección, una proyección que no es muy acertada, sí, pero estoy siendo conservador. Ok, ya salgo de esto y voy a empezar con lo que sí puedo proyectar. A ver, este es el renglón más importante. Si yo no proyecto bien mis ingresos, no puedo continuar. Se van a dar cuenta que hay muchas partidas que están asociadas a los ingresos o a las ventas. Entonces, van a ver en los videos que yo hago mucho énfasis en la importancia de hacer bien esta proyección. Y hay varias metodologías. Cuando ustedes tengan el caso de negocio, esto es lo primero que tienen que proyectar. Y aquí en Excel, yo les muestro varias opciones. Aquí sí voy a acudir a las láminas y quiero hablar un poco sobre esto. Que, bueno, esto es como lo más importante. Ok. Ajá, vamos a echar para atrás un momento acá. Ok, miren, las ventas, como es la cuenta más importante de todas, se tiene que proyectar de la manera más adecuada. Y hay diferentes maneras. Aquí les dejo 4 opciones. Por tendencia o promedio de las variaciones históricas anuales. Eso significa que yo voy a considerar, ¿ok? ¿Cuánto han cambiado las ventas año tras año? Tenemos una opción que es un poco más sofisticada, que es más compleja, que es la regresión múltiple, que eso significa que yo tengo que hacer un modelo estadístico que me permita conectar las ventas con diferentes variables y ver cuál es el grado de influencia, lo que es la incidencia de esas variables sobre mis ingresos. Esa no la vamos a aplicar, pero es algo que se utiliza muchísimo y bueno, para ello se requiere utilizar pues programas estadísticos o inclusive con el mismo Excel lo pueden hacer. Hay otra metodología que es el crecimiento compuesto anual. Esta es una tasa muy utilizada en finanzas porque lo que te permite ver es ese crecimiento acumulado año por año de los ingresos, tomando en cuenta lo que es el crecimiento pues del interés compuesto. Y por último, lo que nosotros hablamos en clase, que es P por Q. Si nosotros tenemos el desglose de los ingresos y tenemos precios y tenemos cantidades, podemos proyectar por separado las dos variables. Precio se proyecta con la inflación y las cantidades se proyectan con la demanda estimada o el crecimiento estimado de la demanda. ¿Cómo pueden determinar eso? A través de un estudio de mercado. Eso es un dato que se les va a dar en el ejercicio en caso de que aparezca. Pero para determinar esa demanda, habría que hacer una investigación de mercados, habría que hacer encuestas, habría que buscar comparables. Es cuestión de buscar data, hacer trabajo de campo o buscar algún competidor y poder hacer lo que es las mejores prácticas. ¿Sí me explico? Fíjense que en este ejercicio de Colombina no hay desglose de precios y cantidades, por lo que nos tenemos que quedar con las otras opciones. Fíjense que yo digo aquí en las láminas que la tasa de crecimiento de las ventas yo la calculé con una regresión múltiple, pero no tengo el detalle
no lo anexé en el archivo de cómo hice la regresión. O sea, lo que les quiero decir es que, a ver, yo este ejercicio de Colombina, yo hice la valoración de la empresa real, con la data de ese momento que, a ver, esta data que yo les muestro no es inventada. Solo que, bueno, no hice el desarrollo del cálculo porque no lo consideré necesario. Simplemente les estoy diciendo, yo hice una regresión múltiple y determiné la tasa. Para efectos del ejercicio que yo les voy a plantear en el caso, yo les tengo que decir cuál metodología van a utilizar y les tengo que dar la información. ¿Sí me expliqué? Ya luego cuando tengan esa tasa, que esta tasa de crecimiento la van a determinar con alguna de estas metodologías, tienen que tomar las ventas del periodo anterior, del último año, y lo tienen que hacer crecer con esa tasa. Y van a asumir que esa tasa, a menos que yo les diga lo contrario, se va a mantener fija. Fíjense que si yo utilizo la tasa que está en el ejercicio, que es 7,02%, y yo la hago crecer las ventas del último año histórico, pues ya tengo el valor proyectado de 2019. Necesito mínimo para hacer estas proyecciones 5 años de historia. Como verán, las empresas chiquitas no pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque les hace falta información. Solamente las empresas que ya están establecidas en el mercado y tienen data pueden pensar en hacer planificación financiera a largo plazo. En caso de que no sea así, tienen que por lo menos hacer una planificación del efectivo, que eso es algo más operativo. Ok, entonces miren, yo les voy a mostrar, para que vean la importancia de esto, yo les voy a mostrar el ejercicio tal cual como lo tienen ustedes. Les voy a mostrar el ejercicio completado. Avísenme cuando puedan ver la pantalla. Listo. Ok, miren. Fíjense que este valor es lo que va a hacer que todo cambie. Yo estoy calculando este valor porque yo estoy tomando, ¿verdad? El monto del periodo anterior multiplicado por 1 más esta tasa de 7,02. Y fíjense que yo tengo un estado financiero proyectado con base en eso. ¿Qué pasaría si yo escojo otra metodología diferente para que vean cómo impacta todo? Si yo, en vez de aplicar regresión múltiple, aplico las variaciones históricas, miren cómo se hace. Ok, para yo aplicar la variación histórica, yo necesito vamos a decir, comparar periodos anteriores. Si yo quiero la variación de 2015, yo necesito valor de 2015 entre valor de 2014 menos 1 para yo sacar la variación. Me da 12,16. Y hago lo mismo con las otras 4 opciones. Entonces, fíjense y vamos a hacer uno por uno. Si yo aplico lo mismo, 2016, este valor entre este, menos 1. Y yo, vamos a decir, replico la fórmula. Yo tengo que determinar si hay tendencia o hay promedio. ¿A qué me refiero con tendencia? Y esto es algo que voy a hacer mucho énfasis. Miren, tendencia significa que hay un comportamiento claro. Claro en el sentido de que las variaciones suben o bajan. No hay tendencia cuando presentamos, por ejemplo, comportamientos en zigzag. ¿Qué significa zigzag? Que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Si ustedes ven estos datos, ¿hay una tendencia clara al alza o a la baja? No. No hay. No. No hay. Porque si bien es verdad que aquí está bajando y se ve, ¿no?
hay una subida en el año 2018. Entonces yo no puedo decir que eso es una tendencia a la baja, porque aquí hubo bajada y de repente aumentó. Ya esto me rompe la tendencia. Entonces, como no hay tendencia, se suele utilizar un promedio, ¿ok? Yo voy a tomar el promedio de las variaciones. Entonces, fíjense, en ese caso, ¿cómo va a cambiar todo? Ya déjame verificar si efectivamente ese es el promedio que está acá. Sí, es distinto. A ver, ya déjame ver si es que no. Cuando hice aquí el movimiento, yo creo que... Sí, yo me equivoqué aquí, porque hay que tener cuidado. Ajá. Miren, esto es un tema, fíjense que lo hice yo sin querer, pero mucho cuidado cuando arrastren fórmulas, porque les puede pasar algo como esto. Se les pueden bajar los valores, entonces mucho cuidado cuando hagan esto, porque tienen que tomar solo los valores de las ventas. A veces es bueno que pasen estos errores aquí en vivo para que estén pendientes, ¿no? De que esto no les pase. Fíjense cómo este error me arruinó todo, ¿no? 2018 y 2017. Ok, fíjense, aquí claramente tampoco hay tendencia, porque bajó y luego volvió a subir. Entonces el promedio, cuando yo lo tomo acá, me da 6,08. Si yo tomo entonces ese valor, me cambia todo el estado de resultado. O casi todo. Entonces ahí está la importancia de, vamos a decir, escoger la metodología más adecuada para hacer la proyección. Ahora, si yo escojo el promedio interanual, que es este crecimiento anual compuesto, que se calcula con esta fórmula que ven acá, yo voy a agilizar un poco el trabajo. Aquí tienen la fórmula ya en Excel. Pero fíjense que si yo tomo 8,71 en este caso, ¿verdad? Y la sustituyo aquí, me cambia todo de nuevo. Entonces, ahí está el criterio, vamos a decir, el criterio de cada analista. Si yo les dijera, a ver, ¿cuál escogerían de las tres metodologías? ¿La que dé más alta o la que dé más baja? La que es más baja, ¿no? ¿Por qué? Fíjense que no hay respuesta correcta, porque dependiendo de cuál escojan, le da una proyección más alta o más baja. La pregunta es, ¿ustedes están en capacidad como gerentes de si hacen una proyección hacia arriba, aguantar ese crecimiento si ocurre? ¿O escogen la más baja, que en este caso sería esta, el promedio interanual? ¿Ustedes serán capaces de hacer una proyección a la baja, tipo para ser conservadores, esperando que realmente haya, vamos a decir, una recesión o haya algún auge en la economía? No lo saben, la verdad es que no lo saben. Eso es lo bueno de hacer proyecciones, porque tú puedes hacer escenarios. Y si tú haces escenarios, tú te puedes preparar para un auge en la economía, o digamos dentro de lo que es el sector de la empresa, o inclusive una bajada. Aquí Angélica dice que escogería la intermedia. Me parece bien. Me parece bien. No me voy por los extremos, no voy a subvaluar o no voy a sobrevaluar y me quedo con el porcentaje de la regresión lineal. De hecho, por esa razón, y qué bueno que lo mencionas, Angélica, escogí esta opción. Y no lo hemos visto, pero esta proyección impacta en el estado de situación financiera también. Entonces, por eso es que esta es la más importante. Ok. Ya que entendemos lo relevante que es esto, vamos ahora a proyectar las demás. Para eso yo me voy a mi archivo vacío. Yo me voy a mi archivo vacío y ya tenemos un consenso de cuál es la tasa que vamos a utilizar, que es esta de 7,02. Bien.
vamos de arriba hacia abajo en el estado de resultados. Vamos con el costo de ventas. Entonces, aquí pendiente, porque aquí es donde empieza el juego. Aquí es donde empieza el juego. Y aquí tenemos las ventas, por si acaso se preguntan qué significa COP. COP es una abreviatura de peso colombiano. Usualmente se usa la abreviatura de dólares, pero se indica que, bueno, que es peso colombiano. Porque Colombina está, valga la redundancia por el nombre, está establecida en Colombia y tiene operaciones en diferentes países de Latinoamérica, entre ellas Venezuela. Ok, miren, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con las demás? Una vez que yo tengo definidas mis ventas, yo tengo que determinar diferentes indicadores y tengo que verificar la tendencia clara o no. Porque si existe tendencia, yo mantengo la tendencia y si no existe, tengo que utilizar un promedio. Y aquí es donde entra, saben que yo les decía el miércoles que proyectar es un arte, pero a la vez es una ciencia también. Es una ciencia porque hay una metodología, hay herramientas, pero hay una parte muy subjetiva que depende de cada equipo. Ya les voy a mostrar por qué. Y por eso se van a dar cuenta que el caso de negocios de un equipo va a ser diferente al caso de otro equipo, porque el criterio que va a tener cada equipo va a ser diferente. Van a estar, vamos a decirlo, van a tener más acertado en función a qué tan, vamos a decir, qué tanto conozcan la metodología, la técnica que vamos a hacer. Entonces, mira, ¿qué pasa aquí? Esto es una cosa que quiero que por favor anoten. Si tienen un cuaderno, si están en la computadora, anoten lo siguiente. La información más actual, y sé que va a sonar redundante, pero la información más actual siempre va a ser más útil o va a ser más certera que la información pasada. Permítanme aquí escribirlo. La información actual es más certera que la pasada. ¿A qué me refiero? A que a la hora de evaluar las tendencias y los promedios, la información que está más cerca del hoy siempre va a tener más peso que la información que ocurrió años antes. ¿Por qué? Porque las prácticas actuales se supone que deberían replicarse en el futuro. Y lo que ya pasó hace mucho tiempo no debería de alguna manera replicarse fielmente en el futuro. ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta? Avísenme si me expliqué para continuar, por favor. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, una preguntita rápido. Sobre la tendencia. Entonces, cuando hay tendencia, se replica el valor del último año. Sí, porque tú vas a asumir que esa tendencia al alza o a la baja se va a mantener en el tiempo. Ah, ok, Ahora bien, listo. tú me dirás, Gabriel, eso suena un poco atrevido. Y yo te digo, sí, sí es atrevido. Porque en la vida real probablemente esa tendencia no se mantenga. Pero de nuevo, tú estás haciendo un escenario. Tú estás haciendo una proyección conservadora para atenuarte a lo que dijo Angélica de, mira, yo en vez de subvalorar o sobrevalorar las cosas, yo me baso en la historia para yo presentarte un escenario futuro. Que la pegué, ok, puede ser. Ah, pero no la pegué. Bueno, por eso es que haces escenarios, por eso es que tomas medidas correctivas. ¿Sí me explico? Sí, profe, entendido. Gracias. Ok, eso lo vamos a ver ahorita con cada una de las partidas. Entonces, miren, esto es una receta de cocina. Simplemente yo lo que quiero es que sigan los pasos. Sigan los pasos y hagan tal cual lo que yo voy a hacer aquí. Si ustedes replican y a la vez tienen sentido crítico, van a lograr un buen trabajo en el caso. Entonces,
vamos a hacer la proyección de los costos y los gastos de venta. Entonces, a ver, fíjense, les voy a hacer una pregunta, porque esto es importante definirlo. Si ustedes ven unos costos, ¿verdad? O ven unos gastos y ven la palabra ventas al lado, para hacer esto muy simple, ustedes asumen que está asociado a las ventas. ¿Qué es lo que está asociado a las ventas? Bueno, el costo variable o el costo de venta y los gastos de venta. Claro, ustedes tendrían que hacer la pregunta. Si yo dejo de vender, ¿dejo de generar este costo? Si la respuesta es que sí, entonces está asociado a las ventas. Si la respuesta es que no, entonces no lo tomas en cuenta. Para proyectar el costo de ventas tienen que aplicar este indicador. Tienen que calcular cuánto representa el costo de ventas sobre el total de las ventas netas. Y ese resultado lo multiplican por 100. Entonces, esto lo tienen que hacer con cada año histórico. Ustedes toman ventas de 2014 y lo dividen, perdón, costo de venta de 2014 entre ventas de 2014 por 100, 65.51. Hacen lo mismo, costo 2015 entre ventas 2015 por 100, 66.55. Y lo hacen sucesivamente con todos los años. Les hago la pregunta. Si yo tengo que ver la tendencia de este indicador, viendo solamente los números, ¿hay una tendencia clara o no? No, no hay, profe. No. No hay. Ok, entonces observen esto. Aquí subió, aquí volvió a subir, aquí volvió a bajar y aquí volvió a bajar. Aquí es donde tienen que anotar, porque hay algo que yo no les dije. La tendencia se va a determinar, escuchen bien, si el patrón se repite 2 veces o más. 2 veces o más. Si es consecutivo. Y recuerden algo que les dije. La data más cercana al presente es más válida que la data pasada. Dicho esto, sí hay tendencia. Sí hay tendencia. ¿Por qué? Porque bajó por 2 periodos consecutivos. Y como la bajada es pronunciada en los 2 últimos años y el peso de esos años es más importante que los pesos de los años pasados, hay tendencia a la baja. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Sí, sí. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que hacer gráficos para soportar estos cálculos. No solamente tienen que hacer gráficos, sino que tienen que hacer una justificación. Entonces, miren lo que yo pongo acá. Yo pongo, se presenta una clara tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 años bajó. Y las variaciones no son tan significativas. Fíjense que durante 5 años el costo de ventas representó entre el 64 y el 65% de los ingresos. Como hubo tendencia a la baja, yo voy a tomar el último valor del 2018, que es este valor, y lo voy a mantener en el tiempo. ¿Cómo lo hago? Así. Yo vengo acá y yo digo, ok, quiero proyectar el costo de ventas. Yo necesito, y fíjense que aquí tenemos los indicadores. Vamos a borrar esto que tenemos acá. Fíjense. Yo tengo que poner aquí una lista de indicadores que el formato del caso de negocio yo se los voy a suministrar. Entonces, yo tengo que determinar la relación costo-ventas. ¿Cómo lo hago? Y fíjense que esto lo van a hacer una y otra vez. Costo de ventas entre ventas. 65.51. Si ustedes hacen el arrastre, van a ver cómo lo aplico cada año. Y aquí es donde yo tengo que ver si hay tendencia o no. Ya aquí hay una bajada.
Y gracias a esa bajada, yo puedo argumentar que voy a utilizar el último valor, 64.37. Adicionalmente, yo tengo aquí una pestaña de gráficos y esta pestaña me permite ver la tendencia. ¿Qué tiene que tener todo modelo financiero de proyecciones? Se los voy a anotar, por favor, ténganlo presente porque tienen que hacer esto en el caso. Tiene que tener indicadores, tiene que tener gráfico soporte y tiene que tener la justificación. Si bien es verdad que aquí en la pestaña de gráficos yo no estoy poniendo la justificación, la tengo aquí en las láminas. Esta justificación no tiene que ser un sermón, pero siempre que vayan a hacer una proyección, ustedes tienen que justificar por qué escogieron tendencia o por qué escogieron promedio. Si ustedes no hacen esto, el trabajo está incompleto y no les van a validar la proyección. Me ha pasado y he tenido algunos encontronazos con algunos equipos, donde lo que hicieron fue solamente los gráficos. Entonces yo les digo, mira, no te corregí nada. Profesor, pero hice los gráficos. ¿Por qué no me corregiste? Porque no está justificado. Entonces dicen, coño, pero no está siendo muy mano dura. Y yo te digo, ok, sí lo estoy diciendo, porque entonces en finanzas corporativas, cuando tengas que hacer esto con la empresa real y cuando tengas que exponerle esto al profesor, él te va a pedir la justificación. Y si no tiene la justificación, no está validado. Entonces tienen que hacer la receta de cocina tal cual. De hecho, aquí al final de esta pestaña, yo les pongo unos tips. Yo les pongo unos tips de mira, cómo tienen que hacer este trabajo. Y creo que la más importante es esta. Por eso lo pongo aquí en negrita. Toda premisa, sea tendencia o promedio, debe justificarse. Todo, todo. Rómulo, cuéntame. Ajá, que una pregunta. En el caso de que hay la tendencia, sea a la baja o a la alta, Ajá. pero sea significativa, una tendencia significativa, ¿cómo ahí qué sería? Igual se toma el mismo valor del Sí, último año. sí, correcto. Vamos a decir que la tendencia es la vía fácil. Cuando tú ves esa tendencia clara a la baja o clara al alza, tú mantienes ese valor y ya. O sea, pero no importa si es significativa, pues, o no. Porque en No, este no caso importa. no era significativa. No importa. No importa. Ok, Eso vamos a decir que tú lo tomas por sentado. ok. Entonces, una vez que tú tengas el valor proyectado, que es 64.37, tú simplemente, ¿qué vas a hacer? Tú dices, ok, si se va a mantener la tendencia de 64.37%, entonces yo tengo que agarrar los ingresos y los tengo que multiplicar por ese indicador. Y ya tenemos el costo de ventas, y cuando tenemos el costo de ventas ya tenemos la utilidad bruta. Por eso proyectar las ventas es tan importante, porque si la proyección de las ventas está mala, ya la proyección del costo de ventas está malo y la utilidad bruta está mala. Y si las ventas están malas, el gasto de ventas está malo. Entonces, fíjense que todo es como, digamos, un dominó. Es como el poco de dominós que si tú haces que se caiga uno, todos los demás se caen. Entonces, por eso es que les estoy dando aquí como la cajita de herramientas para que hagan esto de la manera más adecuada posible. ¿Qué pasa con el gasto de ventas? Que es el siguiente que nosotros vemos. Tiene, digamos, la misma metodología. Como está asociado a las ventas, que es el que vemos acá, tenemos que hacer el mismo ejercicio. Tenemos que pensar, ok, yo calculo el gasto de ventas sobre ventas y veo la tendencia. Fíjense qué está pasando aquí. ¿Hay tendencia a la alza? No. No, porque fíjense que estuvo bajando durante 4 años y subió de repente. Se rompió la tendencia a la baja. Y como los años actuales pesan más que los pasados, yo no puedo tomar tendencia, porque tiene que ser el patrón
de manera consecutiva, por lo menos en 2 periodos o más. Aquí tengo que escoger un promedio. Aquí es donde empieza el juego, porque el promedio que tome un equipo puede ser un promedio distinto al que tome otro. Yo solamente les puedo dar algunas luces de cuál es el promedio más adecuado para tomar. Fíjense que yo justifico que por 4 años seguidos se mantuvo la tendencia bajista, pero en el último año hubo un aumento. Rompí la tendencia y se va a utilizar un promedio de los últimos 3 años. ¿Por qué creen que utilicé un promedio de los últimos 3? Es decir, 2016, 2017 y 2018. ¿Qué pasa con esta data que está aquí? Profe, está muy lejos del presente y además son valores que pueden perjudicar todo el promedio por ser Estoy de tan alto. acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Son valores que son muy viejos y de hecho son valores que si yo los tomo en cuenta pueden sobreestimar el promedio. ¿Ya vieron cómo funciona esto, no? Yo voy a tomar, primero no puedo ignorar el último año histórico porque es el más relevante. Entiendo que aquí hubo una bajada, pero si yo tomo el resto de los valores, estoy agarrando un promedio que puede ser demasiado alto. Si yo tomo el promedio de los últimos 3, fíjense que me da 7,66% y vamos a decir, es más alto que estos 2 últimos años, pero es menor al último año. Estoy aplicando lo que dijo Angélica. Estoy aplicando un promedio que suaviza, vamos a decir, no toma ni los valores más extremos, ni los más altos, ni los más bajos. ¿Me expliqué? Aunque bueno, ya se va a acabar la Sí, sesión. profe, y, Si profe, una quieres, pregunta. Ok. rápido porque bueno, ya se va a acabar el tiempo. Cuéntame. Profe, en los promedios siempre se utiliza el promedio aritmético o se admite utilizar algún otro promedio. Vamos a utilizar el promedio aritmético simplemente por ser conservador. Pudieras tomar el Ah, ok. geométrico. Sí, Pero exacto. eso, Ok. dependiendo del caso, te puede sobreestimar muchos valores. Ujú. Ok, Ok. profe. Bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Igualmente.